Más del 70% de las reuniones son ineficaces. Y no lo digo yo, lo dice Harvard Business Review y Microsoft. Y es que el 70% de estas reuniones y su ineficacia se debe principalmente a que abrimos un gran paréntesis en las reuniones y el tema del que íbamos a hablar no hablamos al final. También no hay nadie que las dirija correctamente, con lo cual abrimos un paréntesis innecesario e interminable a veces. Y lo más importante, que al terminar la reunión no tenemos esa eficacia que deberíamos tener. Por eso quédate en este vídeo y te voy a mostrar 3 ejercicios que puedes aplicar a partir de hoy y que no solo eso, sino que harán que tus reuniones sean súper eficaces, que la gente vaya al grano y no solo eso, que lo más importante es que al terminar la reunión cada uno sepa qué hacer. Por eso vamos al ejercicio número 1. Tip. Topic Intention Point. Esto voy a explicar brevemente en este vídeo porque ya tengo uno expresamente sobre esto y es que debemos hablar sobre Topic Intention Point en las reuniones. Rodrigo, ¿qué es eso? Vamos con Topic. Topic es hablar sobre algo que tengamos concretamente que hablar. Puede sonar así, Rodrigo. Sí, tiene sentido. Claro que tiene sentido, porque si vamos a una reunión a hablar sobre cómo hacer un edificio, no vamos a hablar sobre fútbol, cómo te fue ayer, no, vamos a hablar cómo hacer un edificio. Ahora que sabemos el tema, pasamos a intención. Lo que tenemos que hacer aquí es, vale, ahora que sabemos que vamos a hablar de un edificio, ¿qué tenemos que hacer con ese edificio? Tendríamos que hablar sobre hacer el edificio, pero la intención es, vale, pero lo queremos pintar, construir, cambiar la fachada, reconstruirlo, construir la parte de la estructura. La intención ya la sabemos y el tema también, pues ya nos falta la tercera y última parte, que es point. Vale, ya sabemos que tenemos que hablar sobre el edificio, pongamos que la intención es pintarlo. Y ahora, el point es, cuando acabemos la reunión, ¿qué es lo que hay que hacer? Vale, pues ya sabemos que el tema era hablar sobre el edificio, pintarlo, pues yo me voy a encargar de modelarlo y tú vas a encargarte de hacer el render. Con lo cual ya sabemos que tú vas a hacer el render y yo voy a modelarlo. Ya está. Con esto, muy sencillo, ya sabemos que tenemos el topic, la intención y el point y no vamos a irnos por las ramas ni vamos a abrir un paréntesis innecesario que esto hará que nuestras reuniones sean totalmente ineficaces. Vamos al consejo número 2. Lidera o maneja una reunión. Muchas veces nos toca a nosotros liderar o manejar una reunión. Y si no nos toca a nosotros, también podemos dejar caer que nos estamos yendo un poco por las ramas. Si tú eres el que está liderando la reunión, es muchísimo más fácil hacer esto. Porque si estamos liderando la reunión, podemos seguir el paso número 1. Decimos un tema, vamos a la intención del tema y el point, vamos a quién hace cada qué, incluso tú. Entonces te tienes que encargar de no irse por las ramas. Hemos abierto la reunión para esto, hemos metido a las personas necesarias para esto y vamos a acabar haciendo esto. Entonces tú, si diriges la reunión, encárgate de hacer eso. No abras un paréntesis innecesario que a veces es interminable y sobre todo a todos nos pasa de que te meten en una reunión que no sabes ni para qué te han metido y estás ahí 20, 30, 40 minutos que lo mismo los necesitas mucho y estás ahí pendiente de algo que no vas a sacar nada y es ineficiente. Y ya vamos al consejo número 3. Pero antes de pasar al consejo número 3, quiero que me dejéis abajo en los comentarios qué os está pareciendo este vídeo, sobre todo qué os ha parecido esto de ir al grano, porque muchas veces vamos a una reunión que ni siquiera sabemos qué cojones hacemos ahí. Y sobre todo compartirle a este vídeo a aquella persona que está empezando a dirigir las reuniones y crees que le va a ser súper eficaz este vídeo a la hora de tenerlas que dirigir. Vamos al consejo número 3. Pon objetivos que pasen a la acción. Esto ya lo he explicado brevemente en el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. Pero es que lo considero lo suficientemente importante como para meterlo aquí solitario. Y es que muchas veces, al acabar una reunión, muchas veces no sabemos quién hace qué hace qué, o asistimos a una reunión que decimos, ¿por qué he venido? Entonces, si tú eres el que lidera, asegúrate de que cada persona que esté involucrada en la reunión tenga una tarea al terminar. Y si tú estás en una reunión, asegúrate, si no la lideras, de que te dan una tarea concreta que tengas que hacer tú y por tanto ya tienes un paso a seguir o un qué hacer después de la reunión, porque esto es súper importante. Muchas veces vamos a una reunión, si nos toca liderar, tenemos que aclarar qué hace cada uno y si nos toca a nosotros no liderar la reunión, pero asistir, asegurarnos de que tenemos
que hacer una cosa. Porque vamos muchísimas reuniones que decimos, no debería estar aquí, estoy perdiendo el tiempo y esto es innecesario. Entonces, para evitar esto, vamos a asegurarnos de que cuando terminemos la reunión, cada uno tenga su tarea o nosotros tengamos nuestra tarea. Entonces, ahora sabiendo que podemos hacer las reuniones súper eficaces y no ineficaces, por favor, aplica estos 3 ejercicios que son súper importantes. Vamos a recapitular. Es tip, topic, intention point. Segundo, lidera la reunión. Y si no la lideras, asegúrate de que no se vayan por las ramas con algún comentario. Y lo tercero, que al terminar cada uno sepa lo que hacer. Que esto es lo más importante para mí. Y es que ahora ya sabiendo estos 3 ejercicios, por favor aplícalos y haz que tu reunión pase de ser ineficaz a ser eficaz. Como siempre os digo, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!